estar hablando hoy acerca de la disciplina espiritual, algo tan necesario para nosotros como cristianos y en la vida cotidiana, ¿no? Porque lograr una disciplina en los hábitos, en los buenos hábitos, es súper complicado. No queremos hacer, es como si estuviéramos diseñados para romper todas las reglas y para desvincularnos completamente de lo que realmente es bueno para nosotros. Y es estrictamente necesario para los cristianos que aprendamos acerca de disciplina y lo pongamos en práctica. Pero me llama la atención que cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, por lo general nos viene a la mente una lista de lo que debes y no debes hacer, de reglas estrictas. Pero bíblicamente, cuando nos vamos a la Biblia, esto es mucho más, va mucho más allá que eso. Y es que la palabra discípulo y la palabra disciplina vienen de la misma raíz, cuando vamos a la Biblia. Entonces, es como nos quiere decir el Señor de que el discípulo de Jesús debe de ser disciplinado. Debe ser disciplinado. Ser discípulo de Jesús implica, por definición, ser disciplinado. Esto no es opcional. Amén. No es opcional. No es opcional. Para usted ser un discípulo de Jesús, tenemos que ser disciplinados. La disciplina nos acerca a Dios. La disciplina en las cosas del Señor, en estas disciplinas espirituales que vamos a ver hoy, nos acerca a Dios. ¿Amén? Y es que tenemos que estar viendo también que en la Biblia hay una comparación que Pablo hace mucho del tema de los deportistas, sí, y el cristiano. Y hay que ver, tenemos que ir allí al libro de Corintios, Primera de Corintios 9, 24, 27. Sí, está claro. Hay un texto ahí que tenemos que ver, te invito a que lo leas. Tú sabes que yo creo que Pablo era deportista o le gustaba el deporte bastante porque en varias epístolas de Pablo habla acerca del deporte y compara la vida del cristiano con la vida del deportista. Y aquí precisamente en este pasaje que estábamos mencionando dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es una palabra fuerte. Amén. Fuerte lo que dice Pablo aquí. Los deportistas se esfuerzan, los deportistas trabajan, se disciplinan para lograr esa corona corruptible. Por tanto y demás, nosotros, si ellos se disciplinan, si nos disciplinamos para lograr algo físico, ¿cuánto no es más importante disciplinarnos para lograr llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo en el libro de los Filipenses, ¿verdad? Pero también tenemos que vernos que la disciplina también viene no solo cuando nos adoctrinamos en estos temas, también tenemos que verlo desde el punto en que Pablo está hablando allí de cómo dominamos nuestro cuerpo. Porque incluso Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que los deseos del cuerpo, los deseos de la carne, hagan que rompas esta disciplina y seas heraldo de perdición. Es decir, nuestra carne sea heraldo de perdición. Y aquí también tenemos que vernos que de cierto modo el retener los deseos de la carne, y los deseos de la carne el 90% de las veces son pecaminosos. Forma parte de la disciplina. Pero vamos a estar haciendo un estudio acerca de qué es la disciplina y cómo llevar y ver en qué áreas influye la disciplina en la vida cristiana. Precisamente vamos a hablar acerca de 3 pilares fundamentales de nuestra vida cristiana en la cual debemos aplicar la disciplina. Amén. Primero es la palabra del Señor, la que tenemos aquí.
La Biblia. La Biblia. Disciplina para estudiar la palabra del Señor. Y tenemos que ver que hay un texto en Santiago, pero yo buscaba y no hay solo mención a este texto en Santiago, en el Antiguo Testamento también. Y es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y entonces, como tal, debemos empezar por ahí. Sí. Y es que si no tenemos conocimiento de la palabra, vamos a perecer por falta de entender y de comprender la palabra de Dios, pero además cualquiera se nos va a acercar con mentiras. Y le vamos a creer. Como muchos se acercan con mentiras en estos tiempos. Es que es sencillo, es sencillo. En la palabra de Dios, aquí en la Biblia, nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros, nos muestra nuestra identidad. Es aquí donde nosotros aprendemos a conocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestro pecado. Amén. Y donde comienza la redención por nuestros pecados, donde comienza la restauración de nuestras vidas, es aquí, mediante la palabra del Señor. Amén. Dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Y entonces es súper claro, es súper claro. La Biblia nos dice todo cómo nosotros debemos vivir, lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer, todo viene aquí. Entonces, si no la conocemos y no la leemos, ¿cómo vamos a saber cómo debemos andar? Amén. Pero también tenemos que ver la palabra de Dios como alimento. Y es que sus palabras nos enseñan que parece piedra, pero es pan. Y tenemos que remitirnos también allí al profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice: cuando tus palabras llegaron, yo las devoré. Ellas son mi gozo y la alegría de mi corazón. Y tenemos que ver ahí que no dice: yo las miré, yo las estudié, yo me las aprendí. Devoré. Esto implica que había una ansia, una necesidad, algo mayor con la palabra de Dios. Y no es algo que podamos ver de corto tiempo o algo así por el estilo, sino que Jeremías dice: yo la devoré, y después te dice: mi gozo y alegría, y la alegría de mi corazón. Es decir, que su corazón se está alegrando del conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Y eso es un elemento importante que tenemos que ver. Nosotros nos estamos alegrando de conocer la palabra de Dios. Nosotros estamos siendo tocados, administrados durante ese tiempo que lleva en la palabra de Dios. Tenemos que ver en eso. Y mencionábamos otra vez cuando grabábamos este mismo capítulo. Que no pudimos publicarlo porque el audio salió fatal. Por problemas técnicos. Problemas técnicos. Y hablábamos de que estudiar requiere disciplina. Y lo primero que hacemos es que nos quejamos de que no tenemos tiempo. Pero yo siempre, y recuerdo que decía aquel día, pero nos levantamos y tenemos tiempo para mirar la social media. Tenemos tiempo para mirar YouTube, mirar Facebook, mirar Instagram. Para actualizarnos. WhatsApp, para leer las noticias, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para actualizarnos aquí. Para actualizarnos en la palabra de Dios. Que es nuestro alimento. Y si apagamos el celular durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y nos concentramos en la palabra de Dios, ¿podremos hacerlo? Exactamente, Yaidel, me llama la atención de que el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, habla acerca de la palabra de Dios. Amén. Y las excelencias de la ley de Dios. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Pero si no conocemos su palabra, no podemos guardar sus caminos. No podemos limpiar nuestro camino guardando su palabra. Y aquí el salmista muestra un ansia y un
un deseo de conocer la ley, de conocer los mandamientos, de conocer la palabra de Dios y de hacerlo y de ponerlo en práctica. Porque es ella la que nos lleva a perfeccionar nuestra vida. Amén. Vivimos una vida de santificación, pero hay mucha gente que yo he oído, no sé tú, Yaidel, pero creo que hemos oído de muchas personas que dicen, yo quisiera que Dios me diera una palabra, yo quisiera que Dios me hablara, yo quisiera que Dios hablara a mi corazón. Y están esperando que venga un profeta y le diga, Dios dice tal cosa, y están esperando que Dios le hable audiblemente, pero aquí tenemos la palabra del Señor. Amén. Aquí Inspirada. tenemos la palabra de Dios y yo soy testigo de que Dios ha hablado a mi vida en momentos, en cada momento que yo le he pedido, Señor, dame una palabra, y he ido allí a la Biblia y allí en la Biblia encuentro palabra. Amén. Ahí está nuestro refugio, está nuestro... todo lo que nosotros necesitamos. Estás pasando por una depresión, ahí tienes respuesta. Estás pasando por un periodo de ansiedad, ahí tienes tu respuesta. Estás pasando por problemas matrimoniales, aquí tienes la respuesta. Estás pasando por problemas económicos, aquí tienes la respuesta. Toda la respuesta a nuestros problemas tenemos aquí en la Biblia. Amén. Lo que pasa es que no queremos leer, no queremos estudiar la Biblia y nos pasamos todo el tiempo viendo. Decimos, estoy en los medios, aquí estoy viendo palabra del Señor, estoy escuchando a los evangelistas cómo predican, estoy escuchando tal cosa, estoy escuchando canciones, pero no estás leyendo la palabra de Dios. Amén. No estás leyendo la palabra de Dios y de nada te sirve pasarte el día metido en TikTok, metido en Instagram, metido en Facebook, viendo videos de todos los predicadores, que mi respeto para todos ellos, pero viéndonos a nosotros, si no estudias. Exacto. No te sirve de nada pasarte todo el día viendo shorts, viendo reels de predicaciones que hablen de la palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios. Porque imagínate que venga alguien, lobos disfrazados de corderos, que hay muchísimos, y te venga a dar un mensaje acerca de cualquier situación, de la familia, del matrimonio, y venga a darte una predicación, pero tú no tienes conocimiento bíblico para confrontarlo, para decir, bueno, esto que dijo me parece que no es así. Vamos a ir a la Biblia, déjame ir porque a mí me parece que en tal lugar de la Biblia dice algo diferente. Y si no tienes ese conocimiento te lo vas a creer y te vas a creer las mentiras que te va a meter Satanás. Amén. Y aparte de la disciplina para el estudio de la palabra, también tenemos que tener disciplina para conversar. Otro pilar fundamental. Y en el que estamos también, que nos toca a todos nos toca. Estamos viviendo una vida tan agitada, estamos viviendo en un mundo tan agitado. Acá en nuestro país estamos pasando por situaciones súper complicadas. Pero no solo en nuestro país. Y no solo en nuestro país. Yo el otro día me metía en internet a ver cómo estaba la situación con los cristianos a nivel mundial. Y cómo está la situación a nivel mundial, que es terrible lo que se está pasando en el mundo hoy. Realmente estamos en los últimos tiempos. Pero cuán importante no es, en medio de esta tormenta que estamos viviendo hoy, cuán importante no es tener un momento de paz, de tranquilidad al lado de nuestro Creador, al lado de aquel que nos amó, al lado de aquel que nos redimió y que está ahí. Su oído dice que está atento a la oración. Dice, clama a mí y yo te responderé. No es yo te responderé aunque tú no me clames, es clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dijo Dios a Jeremías. Y así nos está diciendo hoy, clama a mí y yo te responderé. Saca tiempo de donde dices que no lo tienes, pero el tiempo es mío, no es tuyo, dice el Señor, porque el tiempo es del Señor y si quiere te lo quita. Amén. Entonces tenemos que sacar de ese tiempo que tenemos y ofrendarle a Dios el diezmo de nuestro tiempo para dedicarlo a hablar con Él, a leer, a adorarle, a meternos en todas estas disciplinas espirituales que son tan importantes y son pilares fundamentales de nuestra vida cristiana. Y es que si vamos allí a la primera carta a los tesalonicenses, vemos que en el capítulo 5, versículo 17, texto súper corto pero explícito. Pero enorme es el texto. Dice,
oren Sin sin cesar. cesar. Y cuando dice que oren sin cesar, no es que nos levantemos, lo único que hagamos sea orar hasta que dormamos. Porque ahora también dice que el que no trabaje, que no. Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que hacer un grupo, de resto incluso hay que descansar, porque la palabra dice de que debemos de dejar un día para descansar. Ese día en el que tu cuerpo no... Fíjense que esto no es el de descansar no es algo del Señor que viene por algo para Él, sino más bien viene para que nosotros Sí. podamos descansar. Dijo Jesús, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Amén. Entonces, Pablo allí en esta carta dice, oren sin cesar. Sin cesar. Y yo recuerdo una publicación de amado pastor, digo mi amado porque lo conozco desde antes de que fuese pastor, incluso desde antes de que fuese cristiano, y es Abelardo Hernández. Y yo veía un día una publicación que decía así, que él la ponía, no recuerdo si era de él o era de alguien más, pero decía, el cristiano ora por la mañana es porque está poniendo su día en manos del Señor. Y es que el cristiano que no ora por la mañana no está poniendo día, ser en las manos de Dios y por lo tanto está permitiendo que Dios entre en su vida como debería de ser. Y es que, mira, orar no es solo cuando hacemos como Daniel, que relata allí en el libro de Daniel acerca de que Daniel oraba en una hora específica y se tumbaba en dirección a Jerusalén y todo esto, ¿no? Orar también es cuando tú estás allí en el baño en el momento menos glamuroso de tu vida. Estar conversando en tu pensamiento con el Señor y poniendo todos tus problemas y poniendo todo allí en el Señor. Y tenemos que ir ahí con constancia a orar y a buscar comunicación, porque podemos leer la palabra y dominar la palabra, que si no tenemos comunicación con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, estamos por gusto. Por gusto, porque es que por ahí empieza también. La comunión con Dios es la conversación. Es Dios nos dice y yo le hablo. Yo hablo con Él, Dios me responde. Él me dice. Porque, por ejemplo, y este es un ejemplo que voy a poner de muchos cubanos que han tomado este ejemplo. Y es el ejemplo de Abraham. Y toman la parte de que Dios le dice a Abraham, sal de tu casa. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de tu parentela. El lugar que yo te mostraré. Y tenemos muchos cristianos yéndose hacia Estados Unidos. Dejando a su familia. Al final. Se les olvida de que dice la palabra, toma tu casa, toma tu esposa y tu casa. Es decir, tu casa, tu sirviente, Sí, toma todo lo que pero tienes. Pero toma a tu esposa. Dejan esposa, hijos, se van. Eso se lo dijo Dios a Abraham, te lo está diciendo a ti. Que la palabra también dice en otro texto que los esposos, es decir, no estén separados. Y cuando lo hagan, que sea por causa de la oración y nunca mayor. Y por poco tiempo. Por poco tiempo, creo que habla de alrededor de una semana. Sí, por poco tiempo y de mutuo consentimiento para dedicaros sosegadamente a la oración, dice Pablo. Amén, entonces entonces tenemos que ver qué te está diciendo Dios. Si es a ti o no es a ti, porque ciertamente la Biblia tiene palabras para todos, pero la palabra no viene a ti en todo momento. Dios te va a tocar con la palabra que te está dando y eso lo vas a sentir cuando tú encuentres intimidad con el Señor mediante la oración. Bueno, y el tercer y último punto que queríamos tratar en el día de hoy, en este episodio, acerca de la disciplina espiritual, es la disciplina de la comunión. Amén. De la comunión con la iglesia. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Amén. No para estar solos. No para estar solos y
allí en Hebreos 10, 24 y 25 nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Amén. Y nos lleva ahí, el escritor de la epístola de los Hebreos nos habla claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Amén. Eso está más que claro. Entonces, hay veces que también por falta de tiempo, supuestamente, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de preocuparnos y de vivir en comunión con los demás hermanos. Amén. Y es fundamental porque fuimos creados para apoyarnos, para edificarnos unos a otros, y la iglesia, en la iglesia es donde podemos encontrar eso. Que la iglesia no es el templo, no es el lugar de reunión. La iglesia somos las personas que conformamos la iglesia. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Es un mundo donde podemos encontrar tranquilidad, apoyo. Amén. Es que incluso, a ver, se habla de que los testimonios de uno edifican a otros. Exacto. La situación que unos pasaron, otros la pueden haber pasado y te ayuda a solucionarlo. Vas a recibir amor, vas a recibir de muchas cosas, pero además tenemos que ver algo que también es importante, y es que dice la palabra, dice, allí donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Allí estaré yo. Entonces, si va a estar la presencia de Dios, va a ser increíble. También dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Amén. Entonces son textos que están hablando de que espiritualmente el hecho de reunirnos en un lugar va a ser bueno para todos. Y también tenemos que ver también que la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, y allí encontramos el oír. El oír. Y vamos a encontrar muchas otras cosas buenas. Y siempre vemos el famoso hecho de que hablan acerca de los carbones. Los carbones están encendidos. Y si se saca del lugar donde están ahí en los carbones, los cubanos sabemos mucho de carbón en este tiempo. Sí. Tú lo sacas de ahí, de donde están en el fogón, y lo pones independiente, se enfría. Se enfría y se apaga. Y se apaga. Y así nos pasa. Vamos a tener calor dentro de la hoguera, dentro del fogón, dentro de la comunidad, de la comunidad de carbones. Pero cuando nos separamos de ahí, ya perdemos ese calor y nos enfriamos y nos apagamos. Amén. Entonces, por eso creo que es importante también el hecho de que nos congreguemos, de que no nos olvidemos de cultivar esa disciplina espiritual que es el congregarnos, el vivir en comunidad, el vivir como iglesia, crecer como iglesia, porque también es el principio para cumplir con el propósito para el cual Dios nos diseñó, que es ir desde la misión que nos dejó el Señor Jesús, que es ir y predicar el Evangelio. Ese principio, el principio de esa comisión lo encontramos en la iglesia donde salimos, donde vamos a predicar, a pesar de que nosotros individualmente podemos predicar el Evangelio, pero no vamos a predicar un evangelio de individualismo, no. ¿Verdad? Tenemos que predicar un evangelio, y si usted no va a la iglesia, ¿cómo le vas a decir al otro? Vamos a ir a la iglesia. No. Tenemos que ser siendo ejemplos en todo tiempo de las buenas obras. Amén. Amén. Entonces, este es un elemento también importante, pero también tenemos que ver que el hecho de que ser disciplinados nos ayuda a fortalecer el querer como el hacer, es decir, yo puedo, yo soy capaz, si me lo propongo, si veo que puedo ocuparme de esto, va a ser importante. Y cuando digo el querer como el hacer, podemos ver que mediante la disciplina podemos llegar a hacer el ayuno, podemos llegar a hacer la oración por muchos días, podemos hacer muchísimas cosas que van a ser
buenas. Y entonces tendríamos que ver también qué pasos prácticos pudiéramos tomar para ver el tema. Para incluir esos hábitos de vida eterna. Amén. En nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para incluirla? 1. Orar por un deseo. Por ejemplo, sí. Señor, dame ese primer amor que yo sentía, ese deseo que yo tenía de orar y estudiar tu palabra. Sí, porque lo perdemos, lo tenemos en un tiempo y después lo perdemos y es así. Es fundamental que oremos al Señor para que el Señor nos devuelva ese primer amor, que nos devuelva a poner en nosotros el hambre por su palabra, el deseo por escucharlo, el deseo de orar. Amén. ¿Verdad? Porque la carne no quiere orar. La Amén. Carne nos da sueño, nos da hambre, nos da de todo. Y no queremos hacerlo. Amén. Lo otro que tenemos que ver es empezar a tomar pasos pequeños. No, me voy a leer la Biblia un año. Ay, no. ¿Cuántas veces? Yo me lo he propuesto. No. Me voy a leer la Biblia. Este año me voy a leer la Biblia completa. Empieza por un completa. primer paso. Me voy a leer un capítulo en la noche de hoy. Mañana me voy a leer otro. Pasado me voy a leer otro. Eso es un elemento. Claro, lo importante es ser constante, como decíamos ahorita. Y ese es un elemento que te iba a decir. El tercero es ser constante. Ser constante. No verlo como pasos grandes, sino pasos pequeños, pero pasos pequeños que damos todos los días. Sí, y sabiendo que podemos fallar un día, pero eso no debe desanimarte. No debemos desanimarnos si nos propusimos que íbamos a leer un capítulo de la Biblia diario y hoy no pudimos hacerlo. Mañana entonces nos viene la culpabilidad, ay Dios mío, y viene el enemigo a decirte, pero mira, si ya rompiste la rutina, ya rompiste el hábito, ya para qué vas a volver a leer, ahora tienes que volver a empezar. No empieces nada. No. Viene el enemigo y nos ataca por ahí. Lo otro es pero es importante ser constante. Lo otro es compartir esa disciplina o esa búsqueda de disciplina con otras personas. Por ejemplo, decir, vamos a estudiar la Biblia, ¿por qué? Porque vamos a leer un capítulo hoy juntos. Y yo digo, hoy no tengo deseo, pero viene Eliana y me dice, vamos a leerlo. Y digo, bueno, ya. Pero lo leí. Pero de aquí a un mes al revés, es ella la que no tiene deseo. Y si yo le digo, vamos a leerlo, y ella dice, bueno, ya me dijo, vamos a leerlo. Y continuamos. Y es que tenemos que ver así. Y esto es, cuando digo de buscar un compañero, es parte de la comunión. Claro, buscar un compañero de oración, un compañero de estudio para la Biblia. Incluso podemos hacer grupos familiares, grupos pequeños. Amén. Para estudiar la Biblia. Y es súper importante porque cuando uno cae, el otro te levanta. Amén. Y bueno, es que de eso va la iglesia. Entonces, tenemos que ver que la vida cristiana no es una carrera de un sprint. Como dice Pablo, que es prosigo a la meta. Es decir, una maratón, es algo largo, porque va a terminar cuando termine. Cuando termine va a terminar. Entonces, se necesita entrenamiento diario. Amén. Para ese maratón. Se necesita disciplina, porque hemos visto desdichadamente muchas personas que entran a la iglesia y viven la vida como si fuera un único día. Sí mismo es. Y terminan ponchándose y desinflándose y no llegan a la esquina. Mientras usted ve personas que entran y van paso a paso todos los días y pensamos que llegan a la meta suprema, porque todavía no podemos confirmar de qué persona es o no es cristiano, porque eso solo lo sabe Dios y lo sabremos un día cuando lleguemos delante de su presencia. Entonces, por los frutos es que podemos imaginar, pero eso solo lo sabe Dios. Y con este tema de la disciplina y en qué elementos debemos de tener disciplina y cómo debemos tenerla, terminamos por hoy. No sin antes invitarlos a que se suscriban, le den like y compartan este episodio si te ha gustado. Amén. Sobre todo que no te desanimes, que en medio de las dificultades y en medio de esta vorágine y de esta locura que estamos viviendo en el día de hoy, comiences a dar pequeños pasos. Si no estás siendo disciplinado en estas materias, es importante que comiences a dar pequeños pasos y ser constante, es lo más importante, que seas constante en la búsqueda del Señor, sé constante en la lectura de la palabra, en la oración,
la vida en comunión que es la iglesia. Es importante que no te detengas y prosigue a la meta. Prosigue a la meta y bueno, terminamos así por hoy. Nos vemos el próximo viernes, Recuerden, si el Señor lo permite. 6 de la tarde, hora de Cuba. Hora de Cuba estamos publicando. Aquí estaremos. Si no sabe la hora de Cuba, es la hora de Nueva York. Amén. Así que nos vemos. Chao. Bendiciones para todos. Oren por nosotros. Amén.